Estamos de nuevo aquí siguiendo con la serie El pueblo de Dios. Y, y como les dije la semana pasada, que íbamos a empezar viendo lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de esto, de la serie que hemos estado meditando acerca de quién es el pueblo de Dios y todo ello. Y la verdad que son tantos pasajes, hermano, que no los pude poner todos. Y entonces está diciendo, no sé si dividir esto en dos partes, porque hay tanto que es bueno para que veamos que lo que enseña el Nuevo Testamento acerca del pueblo, de quién es el pueblo de Dios, es tan contundente, mi hermano, está por todas partes en el Nuevo Testamento que uno nada más tiene que detenerse y verlo. Y a veces por no lo vemos, no nos eh, como le digo, no nos detenemos a leer cuidadosamente y comparar la escritura con la escritura, comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y viceversa. Y eso es porque, hermano, una cosa que nosotros debemos de saber es de que la escritura interpreta la escritura, o sea que ella se interpreta a sí misma. Y es bueno que, sí, es necesario también ver los comentarios, las Biblias de estudio y el trabajo que muchos eruditos, muchos académicos han hecho, claro que sí, claro que sí. Pero el mejor intérprete, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, especialmente cuando se trata de pasajes del Antiguo Testamento. Viene el Nuevo Testamento y arroja más luz, le da más claridad sobre todo ello. Bueno, entonces, siempre las series, El pueblo de Dios, y el título de este estudio le puse por nombre El verdadero descendiente, el verdadero descendiente. Y también quería decirles que voy a estar usando la nueva versión internacional. Ok, ahora vamos a empezar entonces, hermanos. Como les dije yo, al llegar al Nuevo Testamento, en el primer versículo, Dios nos dice a través de Mateo que Jesús es el hijo de Abraham. Y eso lo podemos ver. Como siempre, hermano, yo quiero que todos vayamos y veamos, o sea, para que eh, podamos vernos por nosotros mismos lo que la Biblia dice. Si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo 1:1. Y el título que le ponen ahí es la genealogía de Jesucristo. Pero la primera oración de, del Nuevo Testamento, o sea, el primer libro del Nuevo Testamento se llama el registro genealógico de Jesucristo, hijo de David. También todo eso tiene un gran significado, hermano, que él sea el hijo de David, pero también que es el hijo de Abraham, hijo de David y de Abraham. Son dos figuras, hermanos, en el Antiguo Testamento muy importantes para la historia de la redención. Las promesas que Dios le hizo a estos dos hombres eh, eran eran como dijera, muy necesarias para seguir la línea que a lo largo de la Biblia acerca de quién, este, cómo y quién iba a ser el pueblo de Dios y cómo se iba a hacer. Entonces Dios hizo promesas a estos dos hombres, es más, hizo pactos con ellos. Ya vimos que el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, o sea, la promesa fue dada en Génesis 12, pero ya en el capítulo 15, Dios hace oficialmente un pacto con Abraham. Igual Dios hace un pacto con David, que no lo hemos tocado, o no me voy a dilatar en ello del todo. En realidad no pienso hablar del pacto davídico. Uh, Más que todo estamos enfocándonos en las promesas que Dios le hizo a Abraham y el pacto que hizo con Abraham y todo ello. Entonces, como les digo, el primer versículo dice que Jesucristo es el hijo de Abraham. Y como les digo, es muy
significante, muy significativo que la Biblia diga eso. Entonces, a medida que avanzamos en el Nuevo Testamento, descubrimos que Él, que Jesucristo, no solo es un hijo de Abraham, sino que es el hijo prometido de Abraham, la simiente prometida, el descendiente prometido. Desde, como les dije yo, la promesa que Dios le dio en el capítulo 12, de que Él iba a bendecirlo y por medio de sus descendientes y todo eso. Entonces, el Nuevo Testamento es claro en ello, de que ese del que se estaba prometiendo era nuestro Señor Jesucristo. O sea que quienes lo precedieron fueron en última instancia solo figuras de Él, solo tipos de Él. Y eso es lo que fueron, hermanos, de Isaac a Jacob, como vimos a José y Judá, y todas estas personas que vemos que eran prominentes en el Antiguo Testamento, eran nada más figuras o tipos de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo viene a ser el antitipo, o sea que Él viene a ser la realidad de la sombra que ellos estaban dando nada más en el Antiguo Testamento. Él viene a ser el cumplimiento, pues, Entonces, pero ahora ha llegado el cumplimiento de la promesa. El que todos esperaban ha llegado. El tiempo del cumplimiento ha llegado. Y eso lo podemos ver en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, de los versículos 54 al 55. Lucas 1, 54 al 55. Dice así la palabra. Acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. Ok. Aquí, hermano, este pasaje es conocido como el Magnificat. Así le dicen, el Magnificat. En él, la Virgen María alaba al Señor porque está embarazada del Mesías prometido. Mesías solo significa el escogido de Dios, el que Dios había escogido para ser rey. Es lo mismo también ser Mesías, es ser el rey. Bueno, entonces ella está embarazada, o sea, está alabando, el Magnificar es un cántico, ella está alabando al Señor porque está embarazada del Mesías prometido y por eso canta que Dios se ha acordado de su misericordia para con Abraham y su descendencia. O sea que ahí nomás podemos ver que esto nos va a trasladar al libro de Génesis, cuando cuando Dios llegó a Abraham y le dio las promesas y todo. So, ahí nomás nos lleva a eso para que nos recordemos de lo que Dios había hecho con Abraham y las promesas que le había hecho a él y a su descendencia, tal como lo prometió a sus antepasados, o sea, los antepasados de María en este caso. Esto tuvo lugar con la venida de Cristo, entendida aquí como la bendición prometida a Abraham y a sus hijos. O sea que, hermano, ahí si nosotros nos detenemos a examinar, a analizar ese pasaje que acabamos de leer, podemos ver que ellos tenían muy entendido por medio del Espíritu Santo, porque obviamente ella fue llena del Espíritu Santo en ese momento cuando empezó a alabar al Señor y entonces
pudo ver, no pudo, mejor dicho, dijo unas verdades que la gente en ese entonces estaban esperando que la promesa que Dios le había dado a Abraham, y también después a su siervo Jacob, o en este caso Israel, ya saben que le cambió Dios el nombre. Entonces, ellos estaban esperando que eso llegara a cumplirse, que eso llegara a suceder. Y sabemos que era obviamente a Abraham y a sus descendientes, como había prometido a Abraham. Y también a los patriarcas, fue a Abraham, a Isaac y a Jacob, las promesas que Dios le dio a ellos. Entonces ellos ya podían ver que este iba a ser el cumplimiento de todo ello. Okay. Entonces, y poco después, en los versículos 72 al 73, aquí mismo en el capítulo 1 de Lucas, los versículos 72 al 73, dice así: para mostrar misericordia a nuestros antepasados, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Aquí también Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista, también lleno del Espíritu Santo, Zacarías canta también que Dios ha tratado con misericordia a sus antepasados, porque se ha acordado del pacto. Ya ves que eso es lo que está haciendo la Escritura, lo que está haciendo Dios, porque sabemos que Él es el autor de la Escritura. Él es el que inspiró a todo esto, o sea que Él sabe lo que está haciendo. Entonces Él lo que está haciendo es que, que se vaya a la gente, qué pacto está hablando, qué promesas está hablando, y los está queriendo dirigir al Antiguo Testamento en el libro de Génesis, cuando Dios trató con Abraham. Por eso, entonces Zacarías está cantando de ello, de que Dios ha tratado con misericordia a sus antepasados porque se ha acordado del pacto, del juramento que hizo a Abraham. Eh, yo no me acuerdo si tocamos en la parte del juramento, fue en el capítulo donde eh, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y Dios lo detuvo y le dijo: ahora yo veo que tú eres leal o eres fiel en esto, y yo entonces yo juro por mi nombre, dijo, que yo cumpliré todo lo que yo te he prometido. Pero se está hablando de ese juramento que Dios hizo, que le hizo a Abraham. Y, y como está cantando Zacarías, que todo lo que había sucedido, hermanos, en la historia de redención a través de Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus de Israel y todo, la nación de Israel y todo ello, nada de eso, que pasaron miles de años, hermano, no era el cumplimiento de lo que Dios le había prometido en el libro de Génesis, el libro de Génesis a Abraham, sino que aquí la Biblia está diciendo de que todo ello viene a cumplirse aquí, que Dios se ha acordado. Imagínense, cuando dice así que Dios se ha acordado, no es que a Dios se le haya olvidado o algo, sino que cuando dice eso, es que Dios ahora sí, este es el momento que Él va a actuar, a cumplir lo que Él había dicho en el pasado. De nuevo, Cristo es entendido aquí de forma muy directa, como el cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham. Y eso es, hermano, que aquí no deja duda, aquí no deja duda del todo de que Dios va a cumplir todo lo que Él había dicho en el pasado. Y, y este era el momento del cumplimiento de todo ello. Con la venida del Mesías prometido, um, ya el plan iba a tomar acción. Ya, ahora sí, el plan de Dios ya iba a marchar para adelante. Ahora sí,
the wheels were going to begin to turn. Entonces, otro pasaje quiero que veamos, y todo esto, hermano, es como para que nosotros veamos quién es en última instancia el verdadero descendiente, la verdadera simiente que Dios le había prometido a Abraham. Como estuvimos viendo las últimas dos clases, los últimos dos estudios que tuvimos, que no todos iban a ser, no todos, no por todos los hijos de Abraham o por todos los hijos de Isaac o por todos los hijos de Jacob iba a correr esa promesa, sino que era de manera exclusiva, iba corriendo eso. Y entonces viene a culminar en nuestro Señor Jesucristo, que Él es lo que estamos viendo ahorita y vamos a seguir viendo, de que nuestro Señor Jesucristo, Él es el verdadero descendiente prometido. ¿Okay? Entonces, si vamos a Mateo capítulo 21, Mateo 21, de los versículos 37 al 39. Mateo 21, 37 al 39. Así dice la palabra. Por último, mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ok. Aquí, hermano, es la parábola. Aquí Jesús narra la parábola de los labradores malvados. Es cierto que es una parábola, pero siempre sabemos que dentro de las parábolas hay verdades, hermano. ¿Okay? Es verdades que Dios, Jesucristo estaba queriendo comunicarse con la gente a través de parábolas. Dentro de ello vamos a ver que hay unas pistas que él deja para que dejar saber a la gente de qué está hablando. No solamente es algún cuento así de la nada, sino que tiene un mensaje dentro de esas parábolas. Si le están poniendo mente, le están poniendo atención, van a poder agarrarlo. Entonces, en esta parábola, el terrateniente envía a sus siervos a cobrar lo que le corresponde por derecho, mientras que los labradores descuidan sus obligaciones y maltratan a sus siervos, recordando el destino que habían corrido los profetas de Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. O sea que si usted lee todo lo que es la parábola, creo que empieza del versículo 33, pero yo solo quería que nos enfocáramos en estos tres versículos, de últimos tres. Cuando aquí Jesús se estaba refiriendo a los siervos que había enviado el terrateniente, lo que estaba queriendo decir es que a todos los profetas que vinieron antes que él, cómo es que estos labradores malvados, que en este caso eran los líderes religiosos de Israel, cómo habían maltratado a los profetas de Dios. Entonces, esa es la conexión que está haciendo Dios ahí. Por eso les digo que tienen que ver la parábola y por lo que el mensaje que Dios está queriendo hacer así, por medio de una parábola. Entonces, finalmente, el terrateniente envía a su propio hijo. Una clara alusión a Dios Padre enviando a Jesús, el Hijo de Dios. Y es cierto, es lo que estaba haciendo aquí en la parábola. En otras palabras, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la gente, ok, y de último, ya finalmente, el terrateniente envía a su propio hijo. Y en este caso sabemos que era Dios Padre enviando a Dios Hijo.
Pero en lugar de arrepentirse ante la llegada del hijo, los labradores, los labradores lo rechazan y lo matan. Mediante esta parábola, Jesús afirma públicamente su, su filiación divina, o sea, de que él era el verdadero hijo de Dios. O sea, que él estaba dándole saber a la gente de quién era él por medio de esta parábola, que él era el hijo de ese terrateniente, en este caso que era Dios Padre, el dueño de esa propiedad, ¿verdad? De ese terreno. Entonces Jesús afirma públicamente su filiación divina y se afirma como el legítimo heredero de las promesas. O sea que ahí cuando él dice de que él es ahí dice, este es el heredero, dijeron los labradores malvados. Matémoslo para quitarle la herencia. O sea que él está hablándoles ahí, es cierto, como les digo, es por medio de una parábola, pero adentro de esa parábola hay verdades. Un mensaje que el Señor está diciéndole, uno, que Él es el Hijo de Dios, dos, que Él es el heredero. La semana pasada estábamos preguntándonos, hicimos esa pregunta de quién es el heredero y empezamos con, obviamente con Abraham, que de los 8 hijos que él tuvo, solamente uno de ellos iba a ser el heredero. En ese caso era Isaac. Igual después vimos entre los hermanos gemelos, los mellizos, de Esaú y Jacob, el heredero de ellos dos era Jacob. Y así fue. Entonces, esa es la manera de que Dios iba escogiendo al heredero, pero, como les digo yo aquí, que el verdadero heredero ha llegado. Este es el verdadero heredero de todo. Entonces, eso podemos ver con esa parábola. Ahora, el pasaje más claro que afirma explícitamente que Jesucristo es el descendiente prometido es Gálatas 3:16. Aquí es diría yo, el pasaje más claro, hermano. Más claro no podría haber más claro, honestamente, en este caso. En Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. Vamos a detener un poco ahí. Ahí está hablando claramente las promesas, plural, que tengan en mente eso. Las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia. ¿Se acuerdan? Libro de Génesis, lo tocamos eso hace mucho. La escritura no dice y a los descendientes. Oiga esa parte. Aquí es que este pasaje, it couldn't be more clear. Y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo. ¿Quién es? Que es Cristo. Ok. This is, wow. O sea que la escritura no pudo haber sido más clara que esto, hermano. Aquí no deja duda. El que quiere dudar y quiere decir otras cosas, hermanos, porque él está haciéndolo a propósito, está ciego, o sea, tiene ceguera espiritual, no sé cómo podría decirlo, hermano, pero para decir que Jesucristo no es el verdadero heredero, el verdadero descendiente, el que iba a ser el receptor de todas las promesas que Dios le había dado a Abraham y después a su descendencia, a Isaac y a Jacob. No sé qué podría decir, hermano. Honestamente, a veces nuestra teología, lo que nos han enseñado, nos vienen a servir como ceguera, hermano. Más bien, nos vienen a endurecer nuestro corazón y no querer verlo. Nos llenamos de orgullo, hermano. Les digo esto porque
yo he platicado con personas que piensan diferente, que creen que la descendencia de Abraham es otra, son otros, cuando aquí es claro que la descendencia de Abraham, al cual Dios se estaba refiriendo, como les dije yo, que Isaac, Jacob y todos ellos eran nada más figuras, eran nada más tipos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es el antitipo, Él es lo que la Escritura estaba prefigurando eh, en todo el Antiguo Testamento. Y este es una clara, es un pasaje tan claro, hermano, que lo dice, no deja duda, pero siempre va a haber. Por eso es que existen ciertas doctrinas que honestamente van en contra de lo que la Biblia aquí está diciendo. Y ellos tratan de decir que sí, él es el heredero solamente de ciertas promesas. Él no se estaba refiriendo de todas las promesas, eran ciertas nada más. Pero eso no lo están sacando del texto. Ellos no están haciendo exégesis, ellos están haciendo eisegesis, que es meter dentro sus ideas preconcebidas, sus presuposiciones dentro del texto. Porque aquí no dice alguna de las promesas que se le hicieron a Abraham. Aquí dice las promesas, punto. ¿Cuáles son las promesas? Ustedes se acuerdan que vimos en Génesis cuáles eran las promesas. No lo vamos a volver a tocar ahorita, sino que si no se acuerda, ahí está grabado el mensaje, el estudio de esa vez que hicimos, hermano. Pero aquí deja claro que son las promesas, todas las promesas, ¿ok? Todas las promesas. De que en él las naciones iban a ser bendecidas, que él iba a tener una descendencia que iba a ser bendecida y incluso esa descendencia iba a poseer la tierra, ¿ok? Hablamos de ello también. Entonces aquí deja muy claro, hermano. Como les digo yo, quizá hay que hacer una parte 2 de este estudio, porque hay tanto, hay tanto. Ok, entonces la Biblia interpreta la simiente como un tipo o patrón a lo largo de la escritura. Desde Abraham se reduce a Isaac y luego a un hijo de David y culmina en Jesús. Eso, como les digo yo, la escritura es tan clara en ella de que no va a haber ninguna duda. Y los que no lo quieren ver es a propósito, porque la Biblia es claro en ello. Entonces, ahora que hemos visto que Jesucristo es el heredero prometido, debemos preguntarnos, ¿y quiénes participarán de las bendiciones junto con él? ¿Y cómo se logrará esto? Ahora podemos preguntarnos eso, hermano. O sea que nuestro Señor, sin duda, Él es el heredero prometido. Eh, pero ahora, ¿quiénes son los que van a participar de esas bendiciones? De recibir las bendiciones de las promesas que Dios le dio a Abraham y a los patriarcas. ¿Quiénes son los que van a participar de ello? Van a ser ah, personas que son descendientes físicos de Abraham solamente. Nosotros vimos que no todo, solo porque eran descendientes físicos, vimos en Génesis de que no quería decir que iban a participar de esas bendiciones. Vemos el caso de Ismael, vemos el caso de también los otros 6 hijos de Abraham con Setura. O sea que ellos no participaron de ellos. Vemos claramente que no, Esaú tampoco, y él era hijo y el hermano gemelo de Jacob. Él no participó. So, desde entonces la escritura nos ha estado diciendo de que solo porque son descendientes físicos no quiere decir nada. Tampoco quiere decir de que
que van a ser excluidos completamente. Pero lo que hemos podido ver, y vamos a ver con más claridad lo que la Escritura dice en el Nuevo Testamento ahorita. Y para ello vámonos a Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 4. Romanos 4, de los versículos 9 al 12. Del 9 al 12. Así dice la palabra. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? Aquí está, la pregunta que está haciendo es acerca de las bendiciones, de las promesas, de la salvación y todo ello. Y entonces la pregunta es, ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Quiénes son los que están circuncidados? Eran los descendientes físicos de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea que esa era parte del trato. Si ustedes se acuerdan, en Génesis también, cuando Dios le dice, esta va a ser la señal entre yo y ustedes, ¿ok? Ustedes, todos los varones, tienen que ser circuncidados en su prepucio, ¿verdad? En su carne, tienen que ser circuncidados. Esa era la señal. Y entonces la pregunta es, ¿que acaso solo los circuncidados van a recibir estas promesas, estas bendiciones? ¿Acaso no es también para los no judíos, o sea, o los gentiles? Porque así se le decían a las personas que no eran judíos, se les decían gentiles. Y aquí hace la pregunta, ¿acaso no es también para ellos los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. También habla de eso también, si se acuerdan, que Dios le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Su fe fue contado como justicia. O sea que le fue justificado por la fe. Y entonces hace otra pregunta, el versículo 10. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Estas promesas que Dios le hizo, cuando Dios lo justificó, ¿era circuncidado Abraham o todavía no lo era? Y aquí dice exclamation point. Antes y no después. Por si acaso estos judaizantes, porque el problema es que había muchos judaizantes en ese entonces que le estaban diciendo a la gente que para ser parte del pueblo de Dios tienen que ser circuncidados, tienen que observar la ley de Moisés, tienen que hacer esto y lo otro y aquí y allá para ser parte del pueblo de Dios. Pero entonces Pablo dice enfáticamente no. Él fue él fue justificado antes de ser circuncidado. Es más, dice el versículo 11, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y el versículo 12, y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, porque acá ahora ya está hablando de los judíos, que sí eran circuncidados en la carne. Entonces aquí dice, y también él es el padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, esta es la parte muy importante que necesitamos ver. Siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. O sea que hay no se me viene la palabra ahorita, hay una condición para estas personas, para todos, obviamente, que necesitan creer, necesitan tener fe.
Y eso incluye a los judíos, que eran descendientes físicos de Abraham, porque hasta incluso eran circuncidados. Pero la condición era de que ellos tuvieran la misma fe que demostró Abraham. Y no simplemente el hecho de que eran circuncidados, que eran descendientes físicos de Abraham, que ellos eran del pueblo de Dios. No, eso no tiene nada que ver. Ok, ustedes están circuncidados, ustedes son, digamos, hijos físicos o de la descendencia física de Abraham, está bien, pero ese no es el criterio, ese no es el requisito para ser parte del pueblo de Dios. Este, Aquí dice, hermano, que en este pasaje se dice que las bendiciones prometidas eran para quienes demostraban fe, tanto los circuncidados como los incircuncisos en la carne. Este pasaje afirma que Abraham es el padre de todos los que tienen fe. Les quiero hacer una pregunta, hermano. Si Abraham es nuestro padre, porque nosotros tenemos fe, ¿quiere decir que nosotros somos los hijos de Abraham? ¿Quiere decir que nosotros somos los descendientes de Abraham? Hágase esa pregunta. Y aquí es claro donde dice que nada más, solamente, únicamente, los que tienen fe son hijos de Abraham. No importa que si son circuncidados o no en la carne. So, ahí también está dándonos, igual aquí, it's not going around, está siendo directo de que quienes son los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, son los que tienen fe, punto. Son los que tienen fe, punto. ¿Okay? Y les digo eso, hermanos, porque desde el principio de este estudio, de esta serie, yo les dije que hay personas que dicen de que hay algunos que no son creyentes, no tienen fe, son todavía hijos de Abraham. Y obviamente ellos se dejan llevar por la idea de que son descendientes físicos de él. Pero bueno, vamos a continuar y a ver si es cierto, si tiene algún mérito esa manera de pensar, pero vamos a seguir viendo de que la palabra de Dios, cualquier duda te la va eliminando, hermano. En Gálatas, vámonos a Gálatas capítulo 3, 27 al 29. Gálatas 3, 27 al 29. Dice así, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío o ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, oiga esta parte, hermano, no se va a distraer. Oiga lo que dice aquí. Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Aquí, hermano, más bien ya debería de concluir el estudio. ¿Qué más puedo decir ahí? ¿Qué más puedo agregar que, que, que la palabra de Dios ha puesto de manera tan clara, hermanos? Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Si le pertenecen a Cristo. Aquí en este pasaje, hermano, habla sobre los requisitos de quién puede participar de las bendiciones de la simiente prometida o del descendiente prometido. Aquí
en este pasaje, no se está hablando necesariamente del bautismo en agua, eh, que no puede salvar. O sea, cuando dice que los que han sido bautizados en Cristo. Eh, por eso yo digo, no necesariamente. Bueno, nosotros hicimos todo un estudio acerca del bautismo y vimos que es parte también, uno es una ordenanza que nuestro Señor nos dio, que necesitamos bautizarnos porque somos creyentes. Mande la mano. Uno que dice que es creyente y no está bautizado está mal. O sea que va de la mano, es necesario uh, que sea bautizado. Pero en este caso no está hablando de eso, del bautismo en agua, sino que Pablo usó la palabra bautizado de manera metafórica para hablar de ser sumergido o colocado en Cristo por el milagro espiritual de la unión con Él en su muerte y resurrección. Ya sabes, si nosotros estamos unidos a Él, hermano, estamos unidos a Él también en su muerte. Acuérdese lo que aprendimos acerca de eso. Como Él murió, también nosotros hemos muerto al pecado. Y como Él resucitó, también nosotros hemos resucitado. Esa es la unión que la Biblia habla, de que nosotros estamos unidos a Él. Okay. Entonces, cuando eso habla de ser bautizado en Cristo, es ser sumergido, colocado en Cristo. Ahora nosotros estamos en Cristo. Okay. Ahora también donde dice ser revestido de Cristo, es el resultado de la unión espiritual del creyente con Cristo. O sea que nosotros también nos hemos puesto a Cristo, ¿okay? De su justicia, de su rectitud, de su perfección. Nosotros ahora somos parte, estamos tan unidos con Él, que cuando el Señor, cuando Dios Padre nos ve, Él ve a su Hijo. Cada vez que nos ve a nosotros, Él está viendo a su Hijo, porque nosotros estamos en Él y Él en nosotros. ¿Okay? Eso es cuando está hablando de ser revestido. Por la fe, los creyentes, sean judíos o gentiles, se han unido a Cristo y son el verdadero pueblo de Dios. Toda persona está unida a Cristo de la misma manera, por la fe. ¿Okay? Por la fe es que estamos unidos a Cristo y somos llamados herederos de Abraham por la fe. O sea que la etnia, o sea que no importa que seas judío o que no seas judío o que cualquier etnia que existe. O sea que eso no importa la etnia, la condición social, que como dice aquí, esclavo o libre, no importa si es alguien de dinero o no tiene de nada. Nada de eso importa. Y estas son cosas, hermano, distinciones en la sociedad que existía, ¿verdad? Que tenían, y se miraba mal el que no tenía nada y el que tenía mucho es porque Dios lo había bendecido y que Dios lo había escogido y el género, o sea que el sexo, si es varón o mujer, tampoco eso existe porque se acuerdan, bajo el antiguo, en el Antiguo Testamento, las mujeres eran ciudadanas de secundaria, pues no tenían, de manera que no tenían la misma privilegios que tenían los varones, ¿verdad? En ese sentido está hablando, no va a creer que está hablando de que ahora la mujer puede ser pastora, alguna cosa. Pero aquí está hablando eh, en el plan de redención, eh, todas esas distinciones, hermano, no sirven para nada. O sea, no cambian la forma en que alguien se une a Cristo. ¿Okay? De eso es lo que está hablando ahí. O sea que no todos los descendientes físicos y no solo los descendientes físicos de Abraham son su descendencia, sino solo aquellos que pertenecen a Cristo son herederos según la promesa.
O sea que ahí está, hermano. No sé qué más agregarle ahí que para que nosotros podamos ver. Ah, quería otro pasaje más solo para agregar, no voy a comentar mucho de ellos porque también es otro que es muy claro. Y ese es Romanos 8. Romanos 8, va a haber dos versículos, no son juntos, pero el versículo 14 y después el versículo 17. Se conectan ellos dos. 14 y después 17. Dice así la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese es otro, digamos, requisito, hermano. Si usted va a ser hijo de Dios, eh, y acuérdese que los hijos de Dios eran los hijos de Abraham, los de la descendencia, digamos, ¿verdad? Los que iban a recibir todo eso. Eh, en el Antiguo Testamento, por eso no me dio chance de conectar muchos pasajes en el Antiguo Testamento, pero usted pues, mismo lo puede buscar, donde Dios se refiere a su pueblo en el Antiguo Testamento como su hijo. Ellos eran el hijo de Dios de manera corporativa, pero también de manera individual, ellos eran conocidos como los hijos de Dios. ¿Okay? El pueblo bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Ellos eran conocidos como los hijos de Dios. So aquí acuérdense que toda esta carta de Romanos es cuando Pablo está queriendo dejar saber que todas esas distinciones, todo eso que antes sí era cierto en el Antiguo Testamento, bajo el antiguo pacto, eran nada más sombras, eran nada más tipos, eran figuras eh, de lo que la realidad ahora bajo el nuevo pacto se ve diferente. ¿Ok? Todo eso nada más era el tipo de lo que iba a pasar, lo que el plan de Dios desde el principio era lo que podemos ver ahora en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto. Y ahora el versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos. Ahí está otra vez, la misma palabra, somos nosotros los herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Okay? Ahí quiero dejarlo, no vamos a leer todo el versículo, pero hasta ahí nomás. O sea que de nuevo está explicando aquí el apóstol Pablo que solamente los que tienen al Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. ¿Okay? Y sabemos que todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. Tampoco vamos a creer que algunos enseñan unas cosas que no nada que ver con la Biblia, que necesita hablar en lenguas para demostrar que sos hijo, que tienes al Espíritu Santo y todo eso. No, eso es falso. Aquí El verso, hermano. todo creyente, ¿cómo dice hermano? Hermano Jorge, disculpa. Oh, No es que estás ahí. El oh, 16, hermano, el verso ahí que estás, uno antes del 17. ajá. ¿Qué dice? Si quiere que lo lea, ok. Sí, sí. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Ujú. Queda, ¿no? Al otro dice lo que leyó el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Sí, Y es el mismo Espíritu que mora en nosotros desde el momento de nuestra salvación, que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Esa es la certeza, la convicción de que, ¿no? amén. Sí, sí, gracias Amén. hermano. Ahí es, o sea que ese es otro, como le dije yo, parte de los requisitos para ser heredero. ¿Ok? Esa es, ahí está hablando, que esa es la manera que nosotros, cualquiera, mejor dicho, va a ser un heredero eh, si somos hijos de Dios y solamente los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y así nosotros somos coherederos con Cristo. Ok, entonces, ahí como les digo, también está claro, no hay necesidad en realidad de dar mucha explicación. Um, pero ahora vamos, digamos, a resumir todo lo que hemos aprendido, hermanos, y a ver si encaja con ciertas doctrinas que existen, hermanos, que dicen prácticamente
algo que va contrario a lo que la palabra de Dios enseña claramente. Entonces, durante ese tiempo, o sea que en el primer siglo, los judíos tenían demasiada confianza en su ascendencia, o sea, de su antepasado y todo ello. Ellos eran muy arrogantes cuando se trataba del hecho de que eran descendientes físicos de Abraham. ¿Okay? Ellos ponían demasiada confianza en su linaje, pero Dios ve las cosas de manera diferente a ellos. Podemos ver eso en Lucas, vámonos a Lucas 3:8. No lo puse aquí, sorry. Lucas 3:8. Okay. Así dice la palabra. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Ahí también creo yo que está haciendo la palabra una alusión donde dice que nosotros somos piedras vivas. Pero bueno, la cosa es que aquí es claro de que Juan el Bautista le está diciendo una verdad que obviamente a ellos no les iba a gustar. Juan el Bautista los reprende por pensar que son tan especiales solo porque son descendientes físicos de Abraham. Pero les dice que a menos que den frutos de arrepentimiento, su ascendencia, en un sentido biológico o genealógico, no significa nada. Entonces que ya podíamos ver, hermano, y esto fue el principio de los evangelios, cuando Juan el Bautista tuvo esa interacción con los fariseos y los líderes religiosos de Israel. Él les dice, y en su cara prácticamente le está diciendo, hermano, esa era una ofensa tan grande, un insulto, perdón, de decirle a alguien, especialmente a los líderes religiosos, que tu ascendencia, el hecho de que tus ancestros eran, o mejor dicho, que tus padres, los patriarcas, físicamente venías de ellos, no significaba nada. Ese era, hermano, lo peor que le podías hacer a alguien en ese entonces. Y quizás todavía lo es, pero ni tanto hoy. Pero bueno, o sea que ahí Juan el Bautista le está diciendo la verdad y no le gustó para nada. También, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue muy directo al abordar su forma de pensar, que de alguna manera ellos pertenecían a una clase privilegiada entre las demás naciones, solo porque eran descendientes de Abraham. O sea que ellos tenían eso de ellos, que ellos se creían mejor que los demás. Es más, si ustedes saben, ellos veían a los gentiles, le ponían nombres feos, así como incluso se dirigían a ellos o hablaban de ellos y le decían que eran perros, así le decían. ¿Se acuerda la parte cuando una mujer que era gentil, no me acuerdo dónde era, pero se refirieron a ella como que era perro? O sea, ellos creían que estaban por encima de los demás. Ese era el pensamiento judío del primer siglo y antes de eso también, obviamente. Entonces, esto era algo fuerte y obviamente ellos se habían dejado llenar de orgullo, de arrogancia en sus corazones por ese hecho de que solamente eran judíos, eran hijos de Abraham. eh, Eso significaba obviamente que eran hijos de Dios. Y como ahí vamos a seguir viendo lo que dice la escritura. Entonces, en Juan capítulo 8, let me see, did I put it? Oops.
tampoco lo puse, sorry. Juan capítulo 8, los versículos 33 y después el 37 al 44. Es 37 al 44. Ok. Y aquí, hermano, les digo que son palabras fuertes. Pero Jesús, él no andaba con eso de que a ver si, por decir, no los quiero ofender. Él iba a ser directo, hermano. No es como algunos evangelistas de hoy, bien suave y no les dice la verdad a la gente. Bueno, versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Aquí Jesús estaba hablando con los judíos y todo ello, estaba predicándoles y ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ok, para empezar, hermano, sabemos que hasta eso es mentira. Ellos fueron esclavos en Egipto. Pero ellos tenían ese aire, digamos, porque ellos eran descendientes de Abraham. Ellos se creen, no, nosotros. Y es más, hasta viviendo ahí en ese entonces, bajo el Imperio Romano, eran en un sentido, estaban siendo oprimidos, digamos, en ese sentido. Pero no, ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Cómo vas a decir que nosotros, o sea, nunca hemos sido esclavos, dice ellos? ¿Cómo vas a decir que vamos a ser liberados por creer en Él, por creer en nuestro Señor Jesús? Vámonos ahora al 37, del 37 al 44. Dice así, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Okay. Ahí vamos a detenernos. O sea que él está reconociendo, es cierto, yo sé que ustedes son los descendientes de Abraham. Ahí no hay duda. O sea que aquí está dejando saber, él no está hablando con unas personas que andan pretendiendo ser descendientes de Abraham y en realidad no lo son. Aquí está hablando con personas que sí son descendientes físicos de Abraham. Bueno, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre y ustedes hacen lo que de su Padre han escuchado. Y el 39. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús le contestó, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y oiga lo que le contestaron, que, porque había un rumor de que pues, él era un hijo fuera, que había nacido fuera del matrimonio. Entonces le dice, nosotros no somos hijos ilegítimos, como queriendo decirle, sabemos que sí, tú eres, nosotros no. Nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. El 42. Si Dios fuera su padre, contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Y aquí viene, hermano, prepárense, el 44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Okay, vamos a ver. Break it down. We're going to break it down. Ok, en este pasaje los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, de alguna manera ellos estaban en una buena posición
ante Dios, ¿ok? Que Dios los favorecía por encima de todos los demás, de todas las demás personas, las demás etnias, las demás naciones, las demás nacionalidades, de las demás razas, podemos decir en términos de hoy. Ellos eran favorecidos solo por ellos, ¿okay? Por ser descendientes físicos de Abraham. Jesús reconoció que sí eran descendientes físicos de Abraham, pero como no creían en las palabras que él les decía y que además querían matarlo, no eran verdaderamente hijos de Abraham y mucho menos hijos de Dios. Como les dije antes, de que según ellos, si eran hijos de Abraham, pues obviamente eran hijos de Dios. O sea, esa era la conexión. Si eran hijos de Abraham, eran hijos de Dios. Porque ahí vimos en el intercambio de que están haciendo ahí, de que ellos decían, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y después dice, nosotros tenemos un solo Dios, a un solo Padre, Dios. O sea que ese era el pensamiento. Y en realidad la Biblia sí habla de ellos. Por eso dije que si nosotros somos hijos de Abraham, somos los hijos, verdaderos hijos de Dios. Entonces ellos también entendían eso. Ser hijo de Abraham es ser hijo de Dios. Entonces Jesús le dice que no, ustedes no son los verdaderos hijos de Abraham y mucho menos hijos de Dios. Y hasta les dice, no solo los confronta sobre su estatus delante de Dios, sino que también les dice quiénes son realmente. Y eso es que son de su padre, el diablo. Ahora, fíjense, hermano, que en el ambiente de hoy, en el ambiente que es políticamente correcto todo, que tenés que tener cuidado lo que decís, cómo lo decís y a quién se lo decís. En ese ambiente actual del political correctness, o en algunos círculos cristianos, y esto es lo más triste, hermano, honestamente, que cómo cómo ha entrado ese pensamiento entre algunos círculos cristianos, y en este caso son personas que son dispensacionalistas. ¿Okay? Las palabras de Jesús serían consideradas odiosas, o sea, llenas de odio, y sería llamado como un antisemita. ¿Se imagina, hermano, cómo es hoy en día? Y eso es, uno no puede decir lo que la Biblia enseña claramente de quiénes son los hijos de Dios, quién es el pueblo de Dios, quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham, y, y decir cosas lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo. Sería tachado, sería etiquetado como alguien que es llena de odio, you're full of hate, eh, racista, antisemita, que odias a los judíos, que odias a Israel, que aquí, que allá. Esas son las acusaciones y no vienen del mundo de afuera, de los que no son creyentes, viene aún de los que son, que están adentro, que son cristianos. Te acusan de estas cosas. Y yo digo, wow, qué barbaridad. O sea que como que no han leído la Biblia, no la han leído, no sé. Y quizá yo digo que no la han leído y más bien se han dejado llevar por estas personas que enseñan estas cosas, eh, de que, o sea que aquí, hermano, claramente la descendencia biológica no es condición suficiente para ser heredero de Abraham, sino que hay que tener fe, punto. Y esto es un tema que a lo largo de Génesis tocaba. Si se acuerdan que según el cual solo Isaac, de los 8 hijos de Abraham, era su heredero. O sea que eh, eh, Dios iba a ser exclusivo en eso. Dios nada más iba a escoger un remanente. ¿Ok? So, yo no sé cómo es que llegaron. Bueno, en realidad esa doctrina, hermano, es algo recién. En comparación a la historia del cristianismo que ya tiene 2000 años de existencia, cuando hablamos bajo el nuevo pacto y todo ello. Pero esa otra pensamiento, hermano, es más recién. Vino en el siglo XIX y en realidad agarró más fuerza al principio del siglo XX.
pero donde dicen que cierto pueblo, bueno, ya ahora podemos decir de qué estamos hablando, en el sentido de que creen personas que Israel, el, el Estado moderno de Israel, allá en el Medio Oriente, allá en Palestina, que ellos son el pueblo de Dios, que ellos son los escogidos de Dios. Hermano, la Biblia es clara. Aquí dice los que son el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los herederos, la descendencia de Abraham, son todos aquellos que tienen fe. Aquí hay muchos pasajes que pude haber, como les digo, quizás hasta podría ser parte 2 y hay algunos que todavía no creen, ¿verdad? Que todavía no lo ven tan claro. Pero el hecho de ser de tener la descendencia biológica, eso no te hacía un heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. Este, algo que, como les dije yo, que tristemente es algo, especialmente con lo que está sucediendo hoy en día allá en el Medio Oriente, con la guerra y todo ello. Y fíjense, yo ni estoy hablando de manera política. Ese es otro tema para otro día y la verdad que nosotros no deberíamos estar enfocándonos mucho en ello. Más que todo vamos a enfocarnos en lo que la Biblia dice, hermano. ¿Ok? Quería, como ya hay un dicho, put the nail in the coffin, eh, ya que ya quede esto, hermano, tan claro, quede ya finalizado. Quiero que leamos el versículo 47, aquí mismo Juan 8, capítulo 8, el versículo 47. Aquí ya debe de eliminar ese pensamiento, hermano, de que Israel, solo por ser llamado Israel, por ser personas que eh, dicen ellos que son descendientes, en realidad hasta ahí no podemos saber si son o no, pero ese también es otro tema para otro día. Debe haber que sí, en verdad lo son, pero los records o la genealogía fueron destruidas, hermano. ¿Y saben cuándo fueron destruidas? En el año 70 después de Cristo. Y fue a propósito, fue de manera providencialmente, Dios hizo eso para que nadie se levantara a decir yo soy tal persona de tal tribu, de tal linaje. No, porque nada de eso hoy en día, bajo el nuevo pacto, eh, no tiene ningún significado ello. ¿Okay? O sea, entonces vamos al 47. ¿Qué dice el versículo 47? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y aquí está hablando de las palabras de Él, que no lo escuchan a Él, ¿okay? Que no escuchan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que rechaza a nuestro Señor, es más, todo aquel que lo odia, Él nunca va a tener parte con Dios. Él no va a ser de Dios. Y ahora que nosotros, los cristianos, we should know better, deberíamos de saber, ¿cómo vamos a decirle a alguien que es de Dios, que es pueblo de Dios, cuando abiertamente lo rechazan, abiertamente lo odian? En sus mismos libros religiosos hablan unas barbaridades de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Está ahí en sus libros, o sea que no es el pensamiento nada más de uno o de otro, es lo que ellos enseñan acerca de nuestro Señor Jesucristo. No quiero ni repetir, hermano, lo que ellos han dicho acerca de nuestro Señor. No podemos andar diciendo que ellos son el pueblo de Dios. Lo único que son pueblo de Dios son los que llegan a nuestro Señor con fe. Y ya eso ya no importa que sean judíos o no. O sea que todo el mundo individualmente, de manera individual, van a venir a los pies del Señor. Van a tener que rendirse ante nuestro Señor Jesucristo. Tienen que reconocerlo a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que profesar, declarar, confesar de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento nadie va a ser salvo. No importa de quién es,
quiénes eran sus padres, sus ancestros, no importa de la sangre que corre por sus venas. Nada de eso importa, hermanos. Eso no te lleva más cerca, no te hace más especial que otros, no lo hace. Aquí nada más es por fe, ¿ok? Por eso, incluso es una de las solas que nosotros como evangélicos creemos, sola fide, que significa por la fe únicamente, o solo por la fe solamente, ¿ok? So, como les digo, no sé si hacer otro parte 2 de esto, pero en realidad viéndolo bien, no creo que hay necesidad, porque con los pasajes que estuvimos viendo, suficiente. Hay muchos más, hermano, muchos más. Pero quizá vamos a hacer una serie, hermano, después de este, que va algo conectado a esto. Va a ser diferente, pero va, va, va a conectarse. Tal vez estoy viendo cómo hago, hermano. Pero bueno, aquí vamos a concluir. Vamos a concluir, hermanos, y el que tenga alguna pregunta, algún comentario, hágalo, hermano. Hágalo y algo que no quedó muy claro, que quiere que vaya, que vuelva a ver, a hablar de ello, también. No sé si. Y como siempre, bienvenidos a todos, hermano, y gracias por estar participando. Y, y bueno, no sé, ¿alguien más tiene algo que Mi decir ahí? hermano Jorge, Sí, hermano Santiago, ahí, ahí, adelante. ahí, ahí se podía encajar, porque la otra vez que andaba hablando con mi hermano Carlos también, Ujú, el Juan, que en el capítulo 1, ujú, dice, a ver, cuando dice a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, ujú. pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es Amén. decir, a los que creen en su nombre. Y acá dice, hermano, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Amén. ¿No? Algo que se puede encajar bien claramente a lo que es que son los hijos, los más de la. Estoy diciendo bien, hermano, por eso los hijos de la simiente pura de la promesa de Dios, ¿no es cierto? No necesariamente porque no estaba ahorita en toda la clase, pero otra vez, no Ismael, no sino que la simiente pura que viene de la promesa de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y, y de ahí nosotros estamos en la parte de los que creímos que somos los gentiles y que no puedo decir como Abraham que tampoco era israelita, sino que él por fe y le fue contado por justicia, ¿no? Y es así como se gana también esa promesa. Bueno, y es bien, como decías, hermano, bien, como dice, Dios tiene su forma, Él es soberano y Él, como dice, hace las cosas de una manera que, para Inesperada. empezar, hermano, como la otra vez decías, este no es un libro de misterio, porque me acuerdo de esa frase que terminaste al último, la vez pasada, que las cosas están ocultas, como lo dijo, no me acuerdo lo que dijiste. Sí, sí. Sí, pero no es un libro de misterio, hermano, esto, sino ahí está la verdad, Ujú. ahí está la verdad, sino que hay que escudriñar bien y encontramos las respuestas, ¿no? Sí, Sí, amén. hermano. Gracias, Muchas hermano. gracias, hermano. Muchas Gracias a gracias. Dios y Eh, Sí, sí, no, gracias, hermano. gracias, hermano. A eso también quería yo decir, que Ujú, todo esto no estaba de manera que no existió del todo, que esto vino a existir nada más en el Nuevo Testamento, pero que y lo dicen, ciertas personas que creen, pues, en el dispensacionalismo dicen de que la Biblia en el Antiguo Testamento no habla nada del todo de que Dios iba también a salvar a los gentiles, a los no judíos. Pero vemos, hermano, hay mucho ahí de que la vez pasada usé la frase ocultos a simple vista. O ujú. sea que ahí estaba, pero nos paramos, no nos detuvimos a ver, espérate, ¿por qué dice eso? Y no más bien, no, o sea, como que como no lo esperaban, ¿verdad? Dicen que, ok, esto no, este nunca se fue el plan de Dios, pero sí lo fue. Ajá. Incluso cuando Dios estaba, como estaba diciendo usted, hermano, de que
de que la descendencia no iba a ser el simple hecho de ser descendientes físicos, sino claro. que Dios iba escogiendo por quién iba a venir esa promesa. Y así iba, Ujú, hermano, por eh, tra- eh, eh, tras toda a lo largo de la escritura, hermano, de que ese ujú, era el plan. Y, o sea que estaba esto, hermano, ahí estaba. Lo que pasa es que estaba oculto a simple vista. Eh, Era algo inesperado en ese sentido, porque, o sea, ellos no lo estaban esperando, ellos estaban pensando diferente. amén, amén. Y entonces, como dice usted ahorita, el versículo que leímos Ujú, acerca de los que creen en él, a él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y los que es- no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad claro. humana, sino los que nacen de Dios. Y eso también nos recuerda a lo que sucedió con Abraham y Sara. Ajá, Ismael, él nació por la voluntad humana, amén. por el hombre que ellos decidieron tomar los asuntos en sus manos. Y ese nunca fue el plan de Dios, sino de que los que nacen de Dios, de manera sobrenatural, por medio del Espíritu de Dios, o sea que Él es el que da vida, ¿verdad? Así nació Isaac, así nació Ajá, Isaac, era un milagro de Dios que nació Isaac. amén, Y de amén. ahí, hermano, ese es el, la, no se me viene la palabra ahorita, el tema o poner sí el tema, ahorita no me acuerdo la otra Ajá, palabra, pero de que los que iban a ser hijos de Dios iban a nacer de manera sobrenatural. Ahora podemos ver eso que bajo el nuevo pacto, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que amén. nacen de Amén. manera natural, físicamente, o No, solamente los que nacen por medio de un milagro de Dios, de manera sobrenatural, por sí, medio del Espíritu Santo de Dios que nos da el nuevo nacimiento. Él es el que nos regenera. Y ese era el tema que estaba prefigurado en el nacimiento sobrenatural de Isaac. amén, O sea, amén. y Es eso es. una obra del cielo, decía Jesús. Es una obra Amén. de... Y en la genealogía, hermano, de Mateo, ¿no? Ahí podemos, o sea, hacer el seguimiento. Imagínate esa vez hablabas también de las diferentes personas que Dios ha usado. Por ejemplo, Rajá creo era el que, ¿cómo se llama? Cuando derribó, fue Josué, fue Ah, Rayá, sí, sí, ¿no? sí, que era la La ramera, de era Jericó, ramera ¿no? ella, sí. Cuando fueron los, ahí ella creyó y hizo testimonio de que creyó en que hacía milagros y todo eso. Y Ujú. ella está dentro de la genealogía, imagínense, ¿no? Sí, Está David, hermano, imagínate, o sea, ya, Dios, hermano, como dicen en Corintios, escogió lo vil del mundo, no a los sabios los avergonzó. O sea que no se trata, hermano, de que nosotros, como decía Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y así creo que todos debemos ir, porque me acuerdo el domingo decía, nadie es digno, hermano, mm, ¿no? Así que por la gracia de Dios es el que nos da el pase, se puede decir. sí, amén. Y eso es algo que también quizás estaba sucediendo en la iglesia en Roma. Ujú. Por eso también una parte donde le dice que tampoco ustedes van a jactarse no vayan a creer de que Dios desechó de manera completamente a Ujú. los descendientes físicos de Abraham, porque hasta él mismo dice que yo soy de la tribu de Benjamín. Pablo estaba diciendo. O sea Amén. que él estaba diciendo de que, que no tiene que ver eso. Como No dice, tiene que- hay un pasaje que ahorita me acordé, me gustaría que veamos, que dice Gálatas capítulo 6. um, ok. ¿Cuál era Ok, el 15. Gálatas 6:15. Sí, Gálatas 6:15 dice así: para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Ahí empieza. Ajá. No crean de que por ser circuncidado son especial.
pero tampoco creen por no ser circuncidados, o sea, por ser gentil son especiales. Eso no tiene Ajá. nada que ver. Después Nada que ver, dice ahí, hermano. lo que importa, dice, es ser parte de una nueva creación. Nosotros Nuevo somos pacto. parte de una nueva creación en Cristo. Ya Amén. todo lo quedó atrás, lo pasajero, ya lo que los tipos y sombras y todo ello, las figuras, quedaron atrás. Todo eso nada más estaba señalando hacia adelante, hacia a la venida del Mesías prometido y a la obra de redención que él logró, que cumplió. Y entonces todos los que estamos en él somos una nueva creación. Y en esta nueva creación, no importa si estás o no estás circuncidado, si sos o no sos descendiente físico de Abraham, nada de eso importa. No sé si alguien más, hermano, no sé, ¿quién están Oye, ahí? hermano, nomás Sí. quería, me llamaba mucho la atención todo esto. ¿Te acuerdas de Pablo? ¿Cómo era, hermano? Os decía, pero él también estaba así, estaba en una ceguera espiritual. Sí. Y a pesar de todo el conocimiento que tenía. ¿Y sabe qué me llama la atención, hermano? Es que mira, cuando Dios lo toca o la tiene el encuentro con Jesucristo, él quedó ciego por 3 días y mandó a Ananías, creo es el nombre, Ujú. eh, para que él le pusiera las manos y recibiera el Espíritu de Dios. Y fíjate, hermano, yo tengo acá pero el Señor dijo, ve porque Él es mi instrumento. Estoy en Hechos 9:15. Ve, dice, le estaba hablando a ver, aquí está Ananías, sí. Pero Ananías, bueno, voy a contar del 13, pero Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Había pedido credenciales inclusive para agarrar a los cristianos. Pero el Señor le dijo, ve porque él, mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Ahí está bien cantado del propósito que iba a hacer él en su ministerio, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y esta parte, hermano, lo que me llama la atención, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que se recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero el 18 dice, al instante, hermano, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Te acuerdas que tú mencionaste ahorita, hermano, las cosas de Dios y no tienen el Espíritu Santo? Y él dice que como escama se le cayó, hermano. Es algo, yo no sé si tendrá que ver algo, pero bueno, yo lo dejo nomás como uno, pero se me venía tanto eso cuando Dios, cuando Jesús cuando estuvo crucificado, dijo ya todo está consumado, telestai, ¿no? Y dice que se rasgó el velo del templo, que significa el acceso que todos los creyentes tenemos, que en virtud del sacrificio que Él ha hecho en la cruz, tenemos ese acceso ante el Padre, ¿no? Por Ujú. intermedio de Jesucristo. Pero yo lo miro como esas escamas la ceguera que él tenía, hermano, como ese telón que se le cayó, y pudo entender increíble todo ese conocimiento que él tenía, hermano, porque cómo es que se aventó 13 libros, estaba lleno de la palabra Claro, de claro. Dios, y eso revirtió, pero al entender, al entender realmente todo lo que, y él mismo se da cuenta después porque da testimonio, ¿no? Bueno, eso quería decir, hermano. Sí, no, gracias, hermano, gracias. Sí. No sé si alguien más quería decir algo. Si no, pues entonces ya para concluir, hermano, vamos a... Jorge, Sí. hermano, Oh, bueno, sí, tengo una pregunta. Yo sé de que, bueno, ahora entendemos de que el pueblo de Dios, ¿verdad? Es el que ha venido por fe, ¿verdad? Eh,
de antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía a su pueblo. Y mi pregunta es, Romanos 11, 17 y 18 habla de las ramas. Vos lo mencionaste más o menos. ¿Nos podrías explicar eso ya que este, vamos a concluir, verdad, aquí este tema? Porque yo sé que este es uno de los pasajes que usan mucho para hablar, ¿no? De que nosotros fuimos injertados, que realmente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero nosotros fuimos injertados, o sea, como Sí, no, agregados, ¿verdad? a eso vamos, hermano. Por eso les digo, cuidado, hago yo una serie acerca de eso. Y, Mm, y so- para hasta concluir esto, sería bueno porque después entraríamos a ese nuevo segmento, ¿verdad? ok. Porque nosotros y fuimos injertados ¿a qué? Pregúntense eso. Pregúntenle a aquellos que no creen, o mejor dicho, a los que creen que Israel, el natural, sigue siendo el pueblo de Dios. Cuando habla de que nosotros fuimos injertados, ¿a qué fuimos injertados? ¿Verdad? Claro, Entonces es obvio que Dios no tiene dos pueblos, porque todos han sido, están conectados a ese mismo árbol, Ujú, ¿verdad? Y entonces, ¿y quiénes fueron desgajados? Las ramas naturales. ¿Por qué? Por incredulidad. Nosotros fuimos injertados por fe, los que, o sea, ¿y de qué fueron desgajados? Esa es otra pregunta que se le puede hacer a, a las personas. ¿Y de qué fueron desgajados? Los, las ramas naturales. En otras palabras, hermanos, está hablando de, de Israel. Está hablando de Israel. Ese es el, el árbol. ¿Verdad? Está hablando de ahí. Entonces, ¿quiénes fueron desgajados y quiénes fueron injertados? ¿A qué se fueron injertados y lo otro es de qué fueron desgajados? Pues obvio de Israel. ujú. Son nosotros. Bueno, me vas a hacer que ya diga la conclusión de la serie que quería hacer. Ah, ok, ok. Ah, pues dejémosla para ahí. No, no hay problema. Tal vez hasta se les va a olvidar. Ujú, Nosotros somos el Israel de Dios. O sea que Dios no tiene, no que Él se deshizo de Israel, sino que sí. bajo el nuevo pacto Él ha redefinido quién es el Israel. O sea que lo único que ahora son parte de ese Israel de Dios, si hay un Israel de Dios, quiere decir que hay un Israel que no es de Dios. Y el Israel de Dios son todos aquellos, acabo de decir quiénes son parte del pueblo, todos Ujú, aquellos que están ahí creído. por fe, por Amén. creer, por tener al Espíritu de Dios, por ser revestidos con Cristo, por ser bautizados en Cristo, por pertenecer a Cristo. Esos son los requisitos para ser parte del pueblo de Dios. No hay dos pueblos, hay sí. un solo pueblo y el pueblo de Dios sigue siendo Israel, pero diferente, bajo el nuevo pacto. Acuérdese que decía Jeremías 31 que voy a hacer un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, pero no va a ser igual que el pacto que hice con sus padres allá en el monte Sinaí. O sea que bajo este nuevo pacto va a ser diferente. Y el pueblo sigue siendo Israel, pero ahora, ¿quién es Israel? Esa es la pregunta. Y entonces, Ujú, ya que preguntaron eso, ahora sí voy a tener que hacer la serie. ¿Quién es Israel? sí. ¿Quién es? Esa va a ser la serie. ¿Quién es Israel? Amén. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí, pero estaba muy buena esa pregunta. Y yo sé que todo esto eh, llega a Romano 11, porque incluso en Romano 11, especialmente los versículos 25 y 26, ellos muchos usan, los dispensacionalistas, pues usan este pasaje para decir de que ya la gente que ni cree en Jesús sigue siendo el pueblo de Dios. Ujú, sí. Déjame leerte el 18, ¿verdad? Porque está bonito.
Eso lo que también nos quede a nosotros, ¿verdad? Ahora entendiendo que nosotros somos parte de ese pueblo, que somos el verdadero pueblo, ¿verdad? Por lo que Jesucristo hizo en nosotros, ¿verdad? Eh, es no jactarnos, que no caigamos también en eso, porque todo viene de Él. Si nosotros creemos es porque Él tuvo misericordia, porque la fe viene de Él. Y aquí dice en el 18, sin embargo, Romanos 11, 18, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que la raíz la que te nutre a ti. Así que también nosotros, ¿verdad? No vayamos a caer que somos el verdadero pueblo de Dios. No, yo creo que ahora entendiéndolo, pues imagínense qué glorioso, ¿verdad? Poder entender su palabra, poder entender el plan original de nuestro Dios, entenderlo, cómo está escrito, lo que Él nos dejó a nosotros y estar agradecidos con Él y seguir adelante y caminar en esto que todavía nos falta hasta que Él venga por nosotros, pero seguir avanzando y más con hambre de su palabra también para que sigamos aprendiendo el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Sí, pero ahora ese pasaje que acaba de leer la hermana Erika es como un resumen de toda la carta a Romanos. Ustedes ahora, teniendo todo eso en mente, lea la carta de Romanos y va a ver que desde el principio, desde el primer capítulo, el apóstol Pablo está haciendo el argumento entre los no judíos y los judíos y cómo es que al final todos vienen a estar juntados en la misma raíz. O sea que no vayan, tienen que, obviamente también cuando dice que no se jacten, hay un background story para esto, porque ellos decían, ponían el uno más uno y estaban llegando a la conclusión, ok, entonces quiere decir, igual como Dios destruyó a otros pueblos que ya no existen, como a Sodoma y Gomorra y a todos aquellos que Dios eliminó, quiere decir que ahora Él va a eliminar también a Israel, pues a todos los que eran de trasfondo israelita, judíos. Es obvio, porque ellos dicen, si Dios destruyó a aquellos por hacer esto y lo otro, ¿cómo no los va a destruir a estos que acaban de matar al Mesías, matar al prometido? O sea, y era obvio, por eso les dice, no, 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 calma, calma, ese no es el plan. Dios ahora, Él salva a las personas no basado en quiénes son, sino que basado en la fe, basado en el nacimiento sobrenatural por medio de Dios. Y no se van a creer que ustedes son ahora, que ustedes como han reemplazado a estos judíos, sino que ustedes vienen a ser el mismo pueblo, ¿ok? Hermano Carlos. Amén, amén. No, fíjate que ese pasaje que dio la hermana Erika de Romanos 11 habla de la viña y esa va en conjunto utilizada por el Señor Jesucristo en Mateo 21, la parábola también de los labradores malvados y esa también va unida a Isaías 5, donde habla de la viña del Señor. Así que cómo se viene desarrollando ahí completamente, donde el Señor comienza en Mateo 21:33. Oí otra parábola, dice, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella el lagar, cavó, perdón, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, dice. Y ahí empieza Jesús, el Señor Jesucristo, a tomar la historia de Isaías 5, del 1 en adelante. Y cómo estos labradores malvados tomaban a los siervos, que los profetas, metafóricamente hablando, y después al hijo lo mataron. Eh, pero todo viene como diciendo la promesa. Ellos no quisieron.
Y el verdadero Israel de Dios es el Israel espiritual que viene por medio de la promesa en Cristo Jesús. Lo que dice el hermano, estaba yo leyendo Pinken acerca de esa promesa original que Dios iba a bendecir en Génesis 12, y después en Génesis 22 lo reafirma cuando vino Abraham y iba a sacrificar a Isaac y no lo hizo. Dios le dijo, hey, ahora sí veo que me crees, le dice. Entonces eso fue el cumplimiento, o mejor dicho, la reafirmación de lo prometido a él en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios le prometió a él que le iba a bendecir con una nación muy grande y que todas, no solo Israel, no solo judíos, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por medio de quién, como dice Lucas en la genealogía, Jesucristo, hijo de David, hijo de quién, de Abraham. Muy Amén. bueno, ojalá que nos des más clases de esta, hermano Jorge, gracias. Ok, claro que sí, hermano. Fíjese que sí es necesario, porque está eso de que quién entonces es Israel, quién entonces es Israel. Y la verdad que am, hay dos partes que a la misma vez están, están correctos y a la vez están equivocados. It's like, what are you saying? Bueno, pero para eso tendremos que ver toda esta serie. Porque hay unos que dicen que no, Israel y Israel, y para eso yo digo amén. Y otros que dicen, no, Israel es la iglesia, para eso yo digo amén. Pero para ellos les digo que va a ser una serie, quizás esa va a ser más dilatada, porque tenemos que ir de nuevo al principio con todos los tipos y las sombras y la tipología y todo ello. No, va a ser bastante, pero al final espero que todos por lo menos lo haga pensar. O sea, si no quieren creer, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pasajes Hermano tan claros. Jorrito, ya para terminar algo, antes que se me vaya, acerca de estas, de esto que estamos leyendo, esas promesas que Dios le dio a Abraham, las tenemos que tomar primeramente en su cumplimiento literal y después el espiritual. Porque Yes. cuando le promete Dios a Abraham una tierra, es la Canaán, donde está situado el país de Israel en estos momentos. Pero si ustedes miran, la paz que ellos iban a tener iba a ser eterna, lo que ahorita y nunca ha sucedido en más de 2000 y pico de años. Y viene Hebreos 4:8, habla de Josué, que introdujo a la tierra al pueblo Canaán, pero tuvieron que pelear. Y viene el escritor de Hebreos, dice, hey, hay un mejor reposo, dice, en Cristo Jesús, que nos mete a la Canaán celestial, a la tierra prometida, donde ahí no hay, nosotros no hemos tenido que pelear. Él peleó, Él conquistó esa tierra. Él es nuestro reposo, porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dice Hebreos 4:10. Así que Jesucristo, nuestro Josué, que nos introduce al Canaán, a la tierra prometida eterna, Él es todo. Él es el Israel de Dios. Gracias, hermano Jorge. Ya me están quitando todos los puntos, hermano, que quería dar. Pero está Hermano, bueno, sí, hermano. Fíjese, hay una parte, un pasaje, ahorita no me acuerdo, pero ahí la voy a buscar después. Solo con esto, y creo que el apóstol Pablo lo dice. Primero viene lo natural, después lo espiritual. O sea que todo lo que sucedió, que fue natural, que fue algo, como dice, se cumplió de manera Simbólico. natural, de manera materialmente, físicamente, ellos obtuvieron la tierra. Pero ese no era el final, ese no era la meta final. Eso nada más era, como dice el hermano, simbólico, eso era nada más un tipo, una sombra, un prefiguramiento de lo que se iba a venir
Oh, se me murió. Lo que iba a venir a ser la realidad en Cristo. Y entonces, para ellos, ¿me escuchan, hermano? Perdón, no sé, se me murió los AirPods. Sí, escuchamos, hermano. Ok, gracias. Y entonces, era necesario, pero como dice todo eso, hay mucho, por eso digo que hay bastante y hay algunos que no quieren verlo. Y solo se los enseñamos, porque estamos hablando que también estas personas que creen de esta manera tampoco son personas que no estudian, no son, mejor dicho, gente estudiosa, son académicos, son eruditos. Y les demostras, pero ¿por qué dice la Biblia esto? Y ellos te sacan, hermano, porque cuando vos ves que alguien está en denial, cómo empiezan a darle vueltas, spin it around, para que quieren ellos que diga otra cosa de lo que no lo dice. Y es algo triste, hermano, honestamente, porque digo, ¿por qué estás peleando con la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara, Mm, y no sé por qué vamos a seguir peleando con la palabra de Dios. Si va a ser algo que a ti no te va a gustar, bueno, deja que la Biblia hable por sí sola. Pero bueno, ok, entonces hermanos, ya van a ser las 12, hermanos. Vamos a tener que concluir ahí.